Ya vamos a dar. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes en este webinar que ha organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, en coordinación también con Soy Logístico, que es una asociación líder en cadenas de suministro y de logística, y hemos organizado este webinar para todas y todos ustedes, un webinar que se ha denominado Expectativas Agrologísticas en el marco del TEMEC. Y para dar inicio con este webinar que tenemos contemplado para el día de hoy, les comento que en el transcurso de la realización de este webinar, los participantes pueden hacer algunos comentarios o algunas preguntas que vayan surgiendo a través del propio chat de esta plataforma Zoom. Y al final, en el espacio de preguntas y respuestas, trataremos de que los especialistas que nos acompañan el día de hoy den respuesta a esos cuestionamientos y a los comentarios que nos hagan. Y sin más preámbulo, pues le vamos a pedir al ingeniero Bosco La Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que nos dirija un mensaje. Por favor, Bosco. Gracias, Luis Fernando. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Antes que nada, saludar y felicitar por la organización de este webinar a nuestro leal amigo y vicepresidente de Agrologística del CNA, Jorge Narváez Narváez. Saludo también al doctor Alejandro Solís, economista y líder de la clase empresarial de Economía y Finanzas de HDR. Saludo también al doctor Francisco de Rosenzweig, un leal amigo y socio de la prestigiada firma White & Case y un clave asesor del CNA en las negociaciones internacionales. También saludo a nuestro amigo aliado Pedro Gómez, presidente de la asociación Soy Logístico, una asociación líder y referente en el ámbito de logística dentro de la cadena de suministro, haciendo a las empresas más competitivas y promoviendo a México como una plataforma logística del primer mundo. Agradezco su valioso apoyo para la realización y coordinación de este webinar. Y también quiero agradecer a todos los que nos acompañan esta mañana a través de esta plataforma. Damas y caballeros, hoy estamos viviendo grandes cambios que más bien podrían señalarse como un cambio de época. Una crisis de salud que está provocando, además de nuestras desafortunadas muertes, un cambio sustancial en nuestra forma de relacionarnos, de operar y de generar nuevos negocios. Estamos viviendo una crisis económica cuyo impacto será de los más profundos desde que se tenga registro, digamos 90 años atrás, y que conllevarán seguramente a un largo y doloroso proceso de recuperación. Una crisis de seguridad en donde el aumento de los delitos está provocando importantes daños a las empresas y los sectores. Una crisis política que ha polarizado a la población y que mantiene la distancia entre el gobierno y la sociedad organizada. Inmersos todos en este escenario complejo hacia el nuevo tratado con América del Norte, el llamado TEMEC, tenemos grandes temas. Quedó atrás el Telecán, cumplió 26 años, dejando como resultado un importante crecimiento y desarrollo y mejora en toda la región. Las exportaciones mexicanas crecieron en más de un 800% en su vigencia y las importaciones crecieron en al menos 500%. Como sector agroalimentario, pasamos de exportar 4.200 millones de dólares a poco más de 38.000 millones de dólares. Por quinto año consecutivo, hemos mantenido un superávit creciente en la balanza comercial agroalimentaria que ya supera los 9.000 millones de dólares. Somos, a partir de 2016, el primer proveedor de alimentos para Estados Unidos, ya que el 22% de lo que importa del mundo lo hace desde México. Al inicio del Telecán, pensábamos que como sector agrícola, nuestra producción y nuestros productores serían desplazados. La realidad es que esta apertura comercial nos hizo más competitivos y más productivos. Hoy tenemos un nuevo tratado. Este tratado moderno, así como representa grandes retos, también representa grandes oportunidades. Es fundamental el poder adaptarnos a esta nueva realidad. Tenemos que ver con nuestros negocios una visión de cadenas productivas, ser eficientes en todo su proceso y visualizar las acciones que tenemos que desarrollar en cada uno de los eslabones. La agrologística, hoy en día, juega un papel fundamental para lograr ser más competitivos. Hay importantes cambios en las cadenas de suministro, las cuales se están reconfigurando. Los avances tecnológicos permiten poder ser aún más eficientes.
Sin duda el mundo, México y el sector agroalimentario serán otros después de la pandemia. Cambios en los hábitos de consumo, en la demanda, en el propio comercio, productos más saludables. Tenemos un consumidor más informado y más exigente, más conocedor. Total, pues todo este proceso desde su origen. Es de suma importancia impulsar de manera decidida la inversión en bienes públicos, en infraestructura, enfocados al desarrollo económico y social del sector agroalimentario, y poder así identificar las oportunidades de inversión y desarrollo en las exportaciones. Mediante estas inversiones, aprovechar las oportunidades comerciales con nuevos protocolos sanitarios y de sistemas de cumplimiento para los mercados más exigentes será un factor clave. Debemos de impulsar de manera muy importante la diversificación de los mercados y también así de productos agroalimentarios. Para ello, se requiere de contar con inversiones que faciliten y puedan lograr eficientar la logística y la distribución de nuestros productos. Felicitamos la labor y el gran trabajo realizado por nuestro vicepresidente de Agrologística del Consejo Nacional Agropecuario, el contador público Jorge Narváez, con una agenda puntual de temas referentes y cómo vamos a mejorar y detonar la actividad agrologística en nuestro país. Celebramos la realización de este gran evento. Son tipos de foros virtuales que nos amplían los horizontes y el conocimiento para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que nos ofrece el TEMEC y la apertura comercial de nuestro país. Sin duda el TEMEC vendrá a darnos certidumbre, mayores inversiones, mayor crecimiento, desarrollo y bienestar para toda la región y para el país. Sean todos bienvenidos, muchas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, Bosco, por tus palabras y tu mensaje que le ponen un marco y un preámbulo a este importante webinar que hemos organizado el día de hoy. Y le voy a pedir al licenciado Jorge Armando Narváez, quien es vicepresidente de Agrologística de nuestro Consejo Nacional Agropecuario, que nos dé una presentación y la lectura de los conferencistas magistrales que tenemos el día de hoy para este webinar. Adelante, Jorge, por favor. Sí, muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Bosco, por ese mensaje y por el compromiso que siempre has tenido con el sector agroalimentario. Creo que hoy por hoy se necesita ese liderazgo, esa claridad de ideas y sobre todo esa visión de futuro para enfrentar los retos que están pues, día a día y sobre todo ante estas circunstancias que vivimos en la actualidad. Pues sin más preámbulo, les quiero presentar al doctor Francisco de Rosenzweig. El doctor Francisco de Rosenzweig es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana también. Se incorporó a White & Case en 1916. Es socio administrador y director del área de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos y de comercio internacional en la Oficina de México. Su amplia experiencia en los sectores de infraestructura, energía, transporte y de comercio exterior le permite brindar una asesoría estratégica a los sectores, muchos de los cuales han mostrado cada vez un mayor interés en México y en la relación México-Estados Unidos. Francisco de Rosenzweig fungió por más de 5 años como subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, en donde dirigió las negociaciones comerciales internacionales de México como el Tratado de Asociación Transpacífico, la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio Único con Centroamérica y el Tratado de Libre Comercio con Panamá, así como representó los intereses de México ante la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, fue director general jurídico de egresos y jefe de la unidad de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y de Desincorporación en el área financiera, jurídica y presupuestaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues Francisco de Rosenzweig, un experto en la materia y sobre todo un gran aliado del Consejo Nacional Agropecuario. Y también le damos la bienvenida al doctor Alejandro Solís. El doctor Solís tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sede México, así como una maestría en Economía y un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York. El doctor Alejandro Solís es economista director y líder de la clase empresarial de Economía y Finanzas para la compañía HDR. Cuenta con más de 20 años de experiencia, incluyendo análisis de iniciativas binacionales, desarrollo de casos de negocio, estimación de beneficios y análisis financieros de proyectos de infraestructura de transporte.
También cuenta con experiencia en políticas de transporte en México y en desarrollo económico en Latinoamérica. El doctor Solís desempeñó el cargo de coordinador de asesores del subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo responsable de la coordinación de proyectos de infraestructura de transporte en el país, en particular proyectos ferroviarios y aeroportuarios. El doctor Solís representó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en varios foros binacionales de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos, incluyendo aquellos relacionados a los mecanismos de priorización de proyectos de infraestructura de transporte a lo largo de la frontera de estos países. Actualmente, el doctor Solís desempeña el rol de gerente de proyectos para el Plan de Transporte Fronterizo México-Texas. Pues bienvenidos, doctor Francisco, doctor Alejandro. Gracias por el compromiso y por el profesionalismo que siempre han mostrado a lo largo de su experiencia profesional, y nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen aquí en este foro, en este webinar del Consejo Nacional Agropecuario, para desdoblar esta prospectiva y expectativas que tenemos en torno al Tratado de Libre Comercio, al nuevo TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo a través de qué mecanismos y de qué instrumentos pues vamos a soportar y a generar estas relaciones comerciales con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. Pues le dejo la palabra al doctor Francisco de Rosenzweig para que nos haga su presentación y su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Consejo Nacional Agropecuario y a Yo Logístico. Agradezco en particular a Jorge Narváez su intervención y su invitación para que pudiera participar el día de hoy en este webinar, que me parece que es un tema bien interesante y que se ha hablado poco de la importancia del tema agrologístico. Se ha hablado mucho de las preferencias comerciales que tiene México, se ha hablado de los tratados, de la negociación, de las complejidades que fue para el sector agroalimentario mexicano y en su conjunto para los sectores productivos de nuestro país, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy conocido como TEMEC. Como saben, y ya lo dijo el presidente del CNA, el TEMEC viene a sustituir el tratado que estuvo por más de 26 años en vigor. Y este tratado, sin duda, tiene resultados muy positivos para el sector agroalimentario. Y lo comento de esa manera tan tajante porque claramente, bajo el liderazgo de Bosco La Vega, se logró tener un posicionamiento y una estrategia que permitiera al sector agroalimentario salir probablemente mejor librado que cualquier otro sector productivo en México. Durante la negociación, como ustedes saben, se dio durante un proceso altamente proteccionista y en donde de manera estratégica se fueron incorporando paso a paso diferentes estrategias según iba avanzando la negociación y según el posicionamiento lo permitía. Uno de los temas más importantes en el sector agrologístico me parece que es el que se refiere al tema de facilitación comercial. Y el tema de facilitación comercial pues suena pues, como muy evidente el nombre, pero lo cierto es que todo el tema de los regímenes aduaneros y los programas de exportación y especial énfasis en que ahora ya hay un proceso de autocertificación y una serie de disposiciones que se incorporaron con el propósito de potenciar el sector agroalimentario, como también es el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, se vuelven trascendentales cuando hablamos de las cadenas de suministro. Ya se comentaba muy acertadamente que las cadenas de suministro se están reorientando. Cuando México negoció pues los tratados previos, las cadenas de valor, como se entendían, eran cadenas globales o regionales de valor. Es decir, se buscaban insumos, principalmente en el sector de manufactura, para poder desarrollar o preparar ciertos productos o ensamblarlos. En el caso del sector agroalimentario, pues bueno, hay una relación preponderantemente relevante cuando hablamos de la logística, y especialmente para aquellos bienes perecederos que requieren una transportación refrigerada. Y uno de los grandes retos que México tiene, y también al mismo tiempo oportunidad, es precisamente buscar esta conectividad con Estados Unidos, pero también con Canadá. Y no solo eso,
sino que la conectividad en términos o entendida como infraestructura, pues ustedes saben que tenemos un corredor logístico pues bastante robusto que corre alrededor o a lo ancho del Golfo de México, pero ciertamente lo que es del centro al sur de nuestro país, pues las cadenas de conectividad son bastante limitadas. Y eso ha impedido de alguna forma que los productores de algunos productos muy específicos pues no puedan beneficiarse del posicionamiento de estos bienes perecederos en Estados Unidos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el plátano. El plátano principalmente se exporta a Europa por un tema, desde luego, de competitividad y de conectividad o conexión entre oferta y demanda, pero también hay una serie de productos que podrían posicionarse de manera más robusta si hubiera una mejor conectividad en términos de infraestructura en lo que es el Pacífico y, desde luego, en la conectividad no solamente a través de ruedas, sino también ferroviaria y, desde luego, marítima y aérea. Entonces, en ese sentido, el tema que me parece vale mucho la pena explorar y nuevamente felicito por la organización de este evento, es cómo beneficiarse de las cadenas logísticas, es decir, de la infraestructura que hoy día se tiene, a la luz de un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma ya no es un paradigma en donde las naciones y los países están buscando ir posicionándose en una cadena de valor que pueden venir insumos de Asia o que pueden venir de Europa, sino más bien cómo podemos nosotros apropiarnos de esa proveeduría que está teniendo Asia de ciertos agroalimentos, o ya sea de Asia o de Europa, y que sean proveídos por México. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera de más de 3.200 kilómetros. Somos, dependiendo del mes en que se vea, podemos ser el primer destino de exportaciones o el segundo Estados Unidos, y desde luego Estados Unidos para nosotros es el primero. Pero también tenemos, francamente, pues una oportunidad enorme cuando hablamos del tema canadiense. Solamente tenemos un hub logístico que está en el centro de Canadá y que es un hub logístico que tiene unos cuantos años. Y realmente me parece que las cadenas de logística que se podrían desarrollar con Canadá no son menores. Allí hay una gran área de oportunidad que seguramente Alejandro, Jorge, Luis Fernando y desde luego Bosco podrían abordar con mayor presencia en términos de los productos que pueden posicionarse en el mercado canadiense. Nada más para darles una idea, la relación del comercio entre México y Estados Unidos y México y Canadá es 20 veces menor. Es decir, hay un área de oportunidad enorme y yo los exhorto a que busquen, como lo han hecho, por ejemplo, ya los productores de berries que han estado exportando este producto de manera muy exitosa y de manera incremental con el paso del tiempo, estos productos principalmente de Jalisco, ¿no? Por otro lado, un tema que también es importante y donde el Consejo Nacional Agropecuario y yo logístico pueden hacer la diferencia es en la orientación y acompañamiento a los productores de bienes perecederos o de agroalimentos. ¿Y por qué lo digo? En ausencia de un ProMéxico o de un brazo gubernamental que pueda orientar a los productores en cuanto a qué nichos de oportunidad tienen en otros países y especialmente hablando del tema de Estados Unidos y Canadá, el acompañamiento y toda la inteligencia en términos logística que realizan estas dos agrupaciones, me parece que es fundamental y es toda la diferencia. Porque si un productor busca por sí mismo cómo posicionar algún tipo de producto perecedero, fuera de los 60 productos en donde México es altamente competitivo y tiene un posicionamiento muy fuerte en Estados Unidos, como son aguacates, cítricos, berries, tomates, por mencionar solo algunos, lo cierto es que requiere un acompañamiento y cierto expertise en donde este tipo de foros le permiten a pues estas empresas o grupos de productores que están iniciando o que están buscando diversificar también, desde luego, la producción de ciertos productos perecederos o agroalimentos, pues se vuelve fundamental, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un ambiente proteccionista. Regresando a la parte de comercio, antes hablábamos de una visión global, ahora estamos hablando de una visión más nacionalista o una visión más
de bloques económicos y comerciales. Y esto no es exclusivo de Estados Unidos, esto es una visión y es el regreso del péndulo. Pasamos de un proteccionismo a un libre comercio y pareciera que estamos regresando a la posibilidad de que se busque pues, cadenas de logística por región, como sería en este caso América del Norte, y las disposiciones que están en el TEMEC me parece que son muy apropiadas, porque cuando hablamos de lo que es facilitación de comercio, no solamente son los temas de procedimientos aduaneros, sino también cómo cuidar y proteger al campo mexicano cuando hablamos de medidas sanitarias y fitosanitarias. Existen diversas disposiciones en términos de comercio electrónico o comercio de mensajería, en donde ya se puede, hasta un monto de $117 en promedio, adquirir bienes o productos de alguno de nuestros socios comerciales. Y ahí es donde el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias también es importante, porque si bien es importante poder allegarnos a través de estas agrocadenas de insumos, que puede ser desde semillas hasta ya la posibilidad de transportar de manera refrigerada o no, según las características del producto, también es cierto que tenemos que cuidar la sanidad y la inocuidad de nuestros productores y desde luego del campo mexicano, ¿no? Entonces, esa parte creo que lo que se logró en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias vinculado a la logística me parece fundamental, porque hay que recordar que no necesariamente tenemos los mismos niveles de inocuidad en México y Estados Unidos, dependiendo del producto, y es fundamental que si bien la logística nos permita avanzar en las exportaciones, también es importante que estas exportaciones o estas cadenas de valor nos permitan como tal asegurar que haya un crecimiento productivo y también en términos sanitarios, ¿no? Para concluir, me parece que el tema de agrologística también va muy de la mano en términos de que el mayor mercado para nosotros en términos de demanda de Estados Unidos, ya tenemos un libre comercio que fue resultado de una negociación muy exitosa del CNA en las negociaciones del TEMEC, y al tener cero aranceles, al tener ya cierta cadena de logística, principalmente por ruedas, hay que recordar que el 70% del comercio con Estados Unidos es por ruedas, otro 20% es por vía marítima y o vía marina. Entonces, el hecho de buscar también algún tipo de logística que permita avanzar, no solamente para que sean traslado de ruedas, sino desarrollar infraestructura, desde luego no solamente carretera con altos estándares para su transporte, pero también otro tipo de vías de comunicación que permitan conectar la oferta con la demanda. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? El cómo ir saliendo de nuestra área de confort, en donde podamos producir otro tipo de agroalimentos en el sur de nuestro país o en donde las condiciones climatológicas lo permitan, y que tenga desde luego la conectividad para poder evacuar esos productos a ciertos puntos de consumo en Estados Unidos y o en Canadá. Entonces, me parece que el TEMEC sin duda es una muy buena noticia para México, especialmente para el sector agroalimentario. Y también tenemos una serie de medidas que protegen a nuestros exportadores en cuanto a posibles prácticas desleales de comercio o en cuanto a posibles disputas comerciales. Yo hasta aquí lo dejaría y con mucho gusto podemos entrar en un diálogo más puntual si hubiera alguna duda, comentario o alguna cuestión que quisieran que abunde más adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor Francisco de Rosenzweig, por la explicación. Creo que abres un panorama con varios puntos que son muy importantes, sobre todo viendo a México como una plataforma logística global, y en el sector de alimentos pues es una gran oportunidad que tenemos. Tenemos el mercado de consumo más importante al norte, que es Estados Unidos y Canadá, el mercado asiático que está en constante crecimiento y expansión, independientemente de las medidas sanitarias de los últimos meses, un mercado maduro como Europa que sigue creciendo y sigue consumiendo y hay una oportunidad importante, y mercados emergentes que hay un área de oportunidad importante como los mercados del Medio Oriente con las certificaciones halal y otros
otros puntos específicos a nivel mundial. Y es ahí donde México, pues, es un referente en la producción de alimentos. Somos el 9º productor de alimentos, el 8º exportador, y es una gran oportunidad. Y todos estos puntos que tú comentas son relevantes para alinear, ¿sí?, la expectativa en relación a la conexión entre ofertas y demandas. Y bueno, y en este sentido, me gustaría darle la palabra al doctor Alejandro Solís para que nos explique este importante proyecto binacional entre Texas y México con los estados fronterizos y sus efectos comerciales en el sector agroalimentario. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jorge, y gracias a Francisco por esa introducción. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentacioncita que quisiera que fuera la que guíe, digamos, esta conversación, porque hay bastantes números, hay información importante, creo yo. No sé si la puedan ver en este momento. Listo, sí. ¿Sí? Está en pantalla. Perfecto. Entonces, lo que les comento, primero que nada, gracias al CNA por la invitación, a Jorge, a Luis Fernando y a Bosco por tenernos aquí. Quisiéramos hablar de quisiera en particular hablar de este proyecto porque es un proyecto, creo, muy importante, de mucha relevancia, dado lo que comentaba Francisco. Es el Plan Maestro de Transporte Fronterizo entre Texas y México. Obviamente, Texas es el estado que más comercia con México, es prácticamente el túnel de entrada de los productos de México a Estados Unidos, y obviamente la parte de infraestructura de cómo mover a todos los bienes que atraviesan por las fronteras, pues es algo muy importante. Creo que es importante también decir que este es el primer esfuerzo que se hace a nivel de toda la frontera de establecer un plan maestro fronterizo para toda la frontera. En anteriores ocasiones se había hecho por separado. Hay muchas regiones en Texas, como ustedes seguramente podrán esperar. Está muy fragmentado en términos de los tipos de cruces que hay. Están las rutas que van por El Paso, las que van por Laredo, las que van por la parte del río del Valle de Texas. Entonces, ahora lo que está haciendo es un plan completamente integral. Quisiera iniciar con un poco de la motivación de por qué es importante este plan y también por qué es importante para México el comercio con Estados Unidos. Obviamente, como mencionó Francisco, hay una frontera muy amplia entre los dos países. Texas representa la mayoría de esa frontera, más del 60% de la frontera de México con Estados Unidos está en Texas. Obviamente conecta a las personas, pero también facilita el comercio. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención es que desde que entró el Telecán en 1994 y hasta el año pasado, el comercio entre los dos países, Estados Unidos y México, se triplicó y pasó de 173,000 millones a más de 600,000 millones de dólares. Es una cantidad impresionante. Ahora, entre Texas y México, ese valor de comercio también aumentó en casi más de 260% y pasó de 58,000 millones antes del NAFTA a 213,000 millones después de NAFTA. Entonces, obviamente NAFTA proveyó un gran impulso al comercio entre ambos países. También lo mencionó Francisco, la mayoría del comercio entre ambos países pasa por Texas. Entonces, esta frontera es muy, muy importante para nuestro país, para México. En términos de otros indicadores, nosotros vimos obviamente la parte de la economía, de la frontera. La frontera es una región muy especial para ambos países, pero ha tenido incremento en empleo durante los últimos 30 años debido a las cadenas logísticas que se han establecido ahí en la frontera. La frontera Texas-México se ha convertido o se está convirtiendo poco a poco en el hub del movimiento de mercancías para Norteamérica, y obviamente eso se ha encadenado con una serie de empleos en ciertas industrias. La población también ha aumentado más rápido que en el resto de los países debido a que están atrayendo esos empleos, atraen a la población a esta región, y obviamente pues la infraestructura juega un papel clave, porque es la infraestructura y los cruces fronterizos en particular, es los cuellos de botella a través de los cuales las personas y los bienes tienen que pasar para moverse de un país a otro.
El propósito de este estudio que tenemos, que estamos realizando, es servir como el modelo para desarrollar políticas, programas y proyectos binacionales. Y aquí la clave es binacionales. Queremos realmente que haya una alineación entre los proyectos en Estados Unidos y México para que las necesidades que existan en esta frontera y los desafíos que se han identificado actualmente puedan ser resueltos en el futuro. Lo que se ve ahí en la pantalla es la progresión del desarrollo de este estudio, y lo que verán en la flechita de abajo es la participación de los grupos de interés. Una de las cosas que hemos hecho un mayor énfasis es en que queremos la participación de todas las personas, todos los agentes interesados, en particular el sector privado, para que este plan sea más rico y sea realmente una reflexión de la realidad del comercio y de los movimientos en ambos países. Para redondear ese tema, hemos realizado múltiples reuniones en ambos lados de la frontera. Han participado más de 2.500 personas en dichas reuniones, incluyendo agencias federales, estatales, locales, sector privado, el público en general, etcétera. Y como ustedes podrán ver en este mapita, lo que estamos representando aquí es el código postal de las personas que han participado en nuestro estudio de alguna u otra manera. Entonces se extiende no solamente a la región fronteriza, a los estados de Texas y de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, sino también más allá, porque realmente la frontera, como ustedes bien saben, impacta a otros estados más allá de la frontera inmediata. Una de las cosas que también quisiera realzar es la coordinación continua con agentes interesados en México. Y ha habido mucha coordinación con ellos y estamos muy agradecidos por ese nivel de participación. Ha habido reuniones de comités directivos en México, ha habido reuniones con agencias federales en la Ciudad de México, ha habido reuniones con el personal de aduanas en los cruces fronterizos de la frontera, reuniones con la Embajada de México en Estados Unidos, ha habido encuestas a empresas mexicanas, que tengo entendido que algunos de ustedes participaron en dichas encuestas. Ha habido eventos y conferencias como este, en los cuales hemos tratado de dar el mensaje acerca de este proyecto, y ha habido colaboración a niveles más altos de coordinación binacional. Lo que hemos visto es que obviamente la frontera es una entidad muy compleja. El tránsito de bienes y de mercancías en cualquier dirección tiene una cantidad de actores que están involucrados que es enorme, y obviamente cada uno de ellos tiene una cierta responsabilidad. Lo que hemos visto también es que hay lagunas en dicha coordinación. Entonces, en el proceso de movimiento de bienes de un lado de la frontera a otro, hay muchas secciones y muchas partes que tienen que atravesarse. Está toda la parte de los procesos del lado mexicano y después toda la parte de los procesos del lado americano. Entonces, es muy complejo, y obviamente los sistemas de transporte que tienen que soportar todo este movimiento fueron diseñados hace muchísimo tiempo. Fueron diseñados en algunos casos hace más de 50 años. Entonces, están volviéndose obsoletos poco a poco. Entonces, hay una cierta necesidad de tener este tipo de planeación que estamos realizando binacional sobre la infraestructura para poder atender esas necesidades a futuro. En esta parte, parte de lo que queremos hacer en el estudio es mostrar la historia de la frontera en sí, de la región fronteriza. ¿Para qué? Para que la gente que toma decisiones en ambos países sepa que el dinero que se invierte en la frontera no solamente afecta a la región fronteriza, sino que afecta a todos los países, porque es el conducto por el cual el dinero y las mercancías se mueven de uno a otro. Entonces, tenemos una serie de información ahí que vamos a socializar con los diferentes actores interesados para que puedan entender realmente cómo funciona la frontera y de qué está compuesta la frontera. Y lo que quería hacer hincapié aquí es ese último punto que dice las cadenas de suministro en la frontera. Nosotros identificamos 12 cadenas de suministro en la frontera Texas con México, que representan 96% del comercio entre ambos países.
Entonces, esas son las que realmente mueven la mayoría de los bienes y los productos agrícolas es una de ellas, obviamente. Entonces, es muy importante tener, para nosotros, tener la retroalimentación de un sector como ustedes para realmente poder conocer cuáles son las necesidades y conocer las recomendaciones que les ayudarían a ustedes a mover sus mercancías de manera más eficiente en el futuro. Lo que comentaba acerca de las redes de transporte que soportan este movimiento, hicimos una identificación de los corredores fronterizos, o bueno, los corredores binacionales, de hecho, que cruzan por la frontera y que son los que mueven la mayoría de los bienes y son los que están en este mapita. Hay mucho movimiento, obviamente, de norte a sur, pero también hay movimiento este-oeste en ambos países. Tenemos el corredor Mazatlán a Matamoros, tenemos en Estados Unidos el corredor que va de la costa oeste al puerto de Houston, etc. Entonces hay esa conectividad. Estos son los corredores principales por los que actualmente se mueve la mayoría de los bienes y estamos haciendo el análisis para identificar aquellos que serán prioritarios en el futuro también. Tenemos una serie de criterios ahí, incluyendo la integración de los diferentes modos, que es una de las cosas que también mencionó Francisco de paso, pero es importante. La integración de los modos nos va a poder eficientizar el movimiento de estos bienes en el futuro. La conectividad y accesibilidad. Tenemos también una serie de pronósticos, y esto creo que es importante. No me voy a detener mucho en la caracterización de cada uno de los escenarios futuros, pero lo que hicimos fue tomar un escenario bajo, un escenario alto y un escenario más probable para pronosticar el movimiento de bienes y de personas a través de la frontera Texas-México. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es qué le va a pasar a la infraestructura, cuáles son las demandas de infraestructura para mover bienes y personas en el futuro, y hay suficiente infraestructura para realizar eso, en base a los corredores que identificamos en la diapositiva anterior. Entonces, esta laminita creo que es muy, muy importante. En la gráfica que está a mano derecha son los cruces de carga en dirección norte, es decir, exportaciones de México a Estados Unidos, bajo los tres escenarios, bajo, medio y alto, y comparados con lo que hay en este momento. Y como podrán ver, aún en el caso pesimista o en el caso de bajo crecimiento, se van a duplicar el número de movimientos por camión a través de la frontera Texas-México. Solamente Texas-México, de aquí al año 2050. Entonces, prácticamente el doble de lo que pasa ahorita en el peor de los casos es lo que va a pasar en 2050 en términos de camiones. Eso es una demanda impresionante para la infraestructura que existe. Ahorita, en este momento estamos viendo tiempos de espera altos que seguramente ustedes están muy familiarizados con eso. Entonces, imagínense si a eso le añadimos el doble de camiones que van a cruzar en el futuro. Obviamente va a ser una presión muy fuerte sobre el sistema. La otra parte importante de aquí es ver que la frontera de Texas-México beneficia a todos los estados en México y en Estados Unidos. El mapita que se ve ahí a la derecha representa el nivel de PIB, de Producto Interno Bruto, que es impactado por el comercio entre México y Estados Unidos que pasa por Texas. Y como se puede ver, entre más rojo, del lado mexicano, entre más rojo sea el color, es más importante para ese estado el comercio con Estados Unidos. Y en el lado de Estados Unidos, entre más azul sea el color, es más importante el comercio con México. Entonces, como se puede ver, está en todas partes. No hay ninguna duda de que el comercio y la actividad económica toca a todos los estados. Cuando estamos hablando de las pérdidas económicas, uno de los temas claves son los tiempos de espera en la frontera. Y lo que podemos ver ahí es que en este momento, los tiempos de espera medidos de cierta manera que es muy conservadora y que realmente no refleja la realidad, pero que es una medida estandarizada que tenemos, que es lo que hace CBP, nos están costando casi $3,000 millones actualmente. Este número va a crecer a cerca de 30,000 millones para el 2050, dado la gran cantidad de demanda que va a haber en el futuro y obviamente el incremento en los tiempos de espera. Entonces, es muy importante que empecemos a ver cuáles son las necesidades que va a tener esta infraestructura para poder adaptarse
al futuro. Y en este momento tenemos 3 grandes canastas de necesidades, unas que son transversales, otras que son de proceso y otras que son de rendimiento. Y solamente quisiera decirles que movilidad y confiabilidad de la frontera es una de las prioridades más importantes, de las necesidades más importantes que hemos detectado. Tenemos mucha información acerca de ello, estamos, digamos, haciendo el desglose entre las necesidades en los cruces fronterizos contra las necesidades en los corredores que alimentan esos cruces fronterizos. Entonces, tenemos una gran cantidad de información ahí que estamos procesando, pero creemos que es importante que si ustedes tienen alguna información al respecto acerca de necesidades que ustedes ven en los cruces fronterizos o en los corredores comerciales, que nos las hagan saber. Uno de los, como lo mencioné, de los temas más importantes es los tiempos de espera en los cruces fronterizos. Aquí tenemos una grafiquita más o menos donde les decía, nosotros en nuestro estudio estamos capturando una parte muy pequeña del tiempo de cruce total, pero eso es significativo en términos del impacto económico. Entonces, si pudiéramos realmente medir todo el tiempo de cruce, todo lo que las mercancías esperan para cruzar la frontera, el impacto sería muchísimo mayor. Y lo que queremos hacer con nuestro estudio es identificar estrategias para reducir esos tiempos de espera y obviamente hacer el movimiento de bienes y de personas más eficiente en el futuro. Estamos a punto de concluir nuestro estudio, estamos ya en la fase final, estamos evaluando ciertas estrategias para desarrollar recomendaciones y un plan de implementación, pero nuevamente, si ustedes tienen alguna especie de recomendación o de necesidad que quisieran que fuera incluida en el plan, por favor háganosla saber. Jorge tiene mi información de contacto y estaremos muy, muy agradecidos de recibir información de parte de ustedes. La última lámina que tengo es acerca del cronograma. Ahorita estamos en agosto, acabamos de tener una revisión de prácticamente un borrador de los capítulos finales. Y para diciembre de este año tenemos que tener la aprobación de todos los organismos que aprueban este estudio en Estados Unidos. Entonces, no nos queda mucho tiempo, pero en realidad sí nos interesaría que cualquier comentario que tuvieran acerca de este proyecto o de las necesidades nos las hicieran saber, porque es importante capturar las necesidades y las recomendaciones del lado mexicano y sobre todo de un sector tan importante y de una de las 12 cadenas de suministro como son ustedes. Y con eso quisiera concluir y de nuevo agradecerles por la invitación. Muchas gracias, doctor Solís. Muy importante la información y los esquemas muy bien estructurados y elaborados que han trabajado por mucho tiempo. Sabemos por la coordinación que hemos tenido ahí con Humberto Treviño, de las reuniones que se tienen periódicamente con los equipos binacionales y bueno, toda la información, gráficos y proyecciones que dan mucha información y dan mucho panorama. Y en ese sentido, pues cuenta con el Consejo Nacional Agropecuario a través de la Vicepresidencia de Agrologística para pues recabar la información de los interesados, de las cadenas agroalimentarias interesadas, creo que son todas las que exportan, para que podamos contribuir al estudio y al análisis y sobre todo a las proyecciones que tienes en tu batería de información, porque así estaremos contribuyendo y también haciendo un feedback de la información que se necesita de ambos lados para conectar. Y esto pues, es necesario. Sabemos que, como tú dices, el tiempo apremia porque el estudio va muy avanzado, pero cuenta con nosotros y con el Consejo Nacional Agropecuario para contribuir a este estudio que seguramente va a fortalecer en esto que dices de los tiempos de espera, qué infraestructura se necesita de este lado de México, los inversionistas que están haciendo parques industriales, que están contemplando parte de generar partes agroindustriales o agroparques cerca de la frontera para estos cruces fronterizos y corredores para que alimentan esos corredores fronterizos, pues es importante esta información para orientarlos en la inversión que están haciendo
y utilizar los instrumentos financieros, los mecanismos, complementado con lo que decía Francisco de Rosenzweig, con la parte de los protocolos sanitarios y toda esta regulación que tenemos que cumplir, el compliance que tenemos que hacer para la exportación a Estados Unidos. Creo que podemos ser un gran equipo de este lado de México, haciendo buenas mancuernas y sobre todo enfocado al mercado de Estados Unidos. Bueno, pues si les parece, tenemos ya aquí varias preguntas que nos han hecho los espectadores. Nos han llegado varias y han llegado varias ahí al chat, me han llegado varias aquí al WhatsApp, varias al chat del webinar. Y yo empezaría con una pregunta para Francisco de Rosenzweig, nos la hace nuestro amigo Juan Carlos Anaya, en relación a qué opinas de la estrategia a seguir si quieren imponer el tema de estacionalidad. ¿Sería recomendable también poner una política espejo en los productos, principalmente los granos, como es maíz? Mira, aprovecho para saludar a Juan Carlos. Muchas gracias por los saludos y por la pregunta. Me parece que uno de los éxitos de la relación México-Estados Unidos ha sido la complementariedad en términos de los productos hortofrutícolas que exportamos de manera muy competitiva, por señalar un grupo de productos. A su vez, México es el primer destino de exportación de granos de ciertos estados y hay una complementariedad, ¿no? Ciertamente, el tema de estacionalidad es un tema que el CNA le ha dedicado atención y está trabajando muy de cerca para defender los intereses de México. Pero también es cierto que las medidas de espejo pues es una medida de retaliación, naturalmente, pero no necesariamente es una solución. Uno de los temas que se ha explorado con el CNA es la posibilidad de actualizar la ley de comercio exterior y especialmente tener más que medidas de retaliación espejo, yo pensaría más bien en una legislación de remedios comerciales espejo a la que tiene Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, para poder iniciar un proceso de investigación de antidumping o por subsidios, pues prácticamente se puede hacer con una servilleta. Es decir, los estándares y los requerimientos para los productores americanos es francamente pues muy bajo en términos de los estándares, a diferencia del caso mexicano, que es un proceso largo, oneroso y que no necesariamente pues concluye en la protección de los intereses de los productores agroalimentarios. Entonces, me parece que habría que trabajar en dos vertientes. Evidentemente, ser proactivos y, como ya lo ha planteado Bosco La Vega, buscar una actualización de la legislación de comercio exterior en este rubro para poder tener una legislación que sea similar. Segundo, tener una presencia, como ya la tiene claramente el CNA, junto con una estrategia definida para la defensa de los intereses en este proceso de estacionalidad. Y tercero, si esa fuera la situación, pues a reserva de lo que disponga el presidente del CNA y su equipo directivo, pues me parece que no sería de sorprenderse que México adoptara una medida espejo, ¿no? Sin embargo, son medidas reactivas. A mí me parece que es mejor ir avanzando en una legislación espejo, en donde México pueda tener elementos también bajo un marco institucional comercial, la posibilidad de iniciar procedimientos con la misma simplicidad en términos de los estándares que se requieren para avanzar en procesos en donde pueda haber importaciones que nos apeguen a las prácticas de comercio que tiene México bajo el TLC, bajo el TEMEC y desde luego ante la Organización Mundial de Comercio. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu respuesta puntual. Nos han llegado varias preguntas para el doctor Solís en relación. Voy a tratar de aglutinarlas en una sola pregunta, comentario, doctor Solís, y está enfocada al tema del desarrollo ferroviario y multimodal en las proyecciones que haces. ¿Qué planes se tienen al respecto y cómo están las proyecciones en relación a la parte de carga, de transporte de camión, a la parte ferroviaria, en relación también a las cadenas de frío, ¿no? Porque también es un área de oportunidad muy importante y ya tenemos una brecha importante y un área de oportunidad
que llenar ese gap en transporte de alimentos perecederos a través de la cadena de frío. Así es. Gracias por esas preguntas. Y sí, la parte de nuestro estudio tiene que analizar el tema multimodal. Obviamente, como les comenté, si estamos tratando de poner el doble de camiones en el futuro a los que tenemos ahora sobre la misma infraestructura, pues no se va a poder. Y eso va para los cruces fronterizos y también para los corredores. O sea, las carreteras tienen una cierta capacidad y cuando esa se llena y no hay mucho que hacer. Entonces, una de las cosas que hicimos es, primero, estas proyecciones son, digamos, lo que nosotros le llamamos una demanda sin ningún límite, en el sentido de que no estamos realmente asignando el movimiento de los bienes a diferentes bienes. Estamos simplemente proyectando lo que vemos ahora hacia el futuro. Entonces, si la demanda se comportara como se comporta ahora, todo eso se iría a camión. Pero lo que sí es cierto es que para poder, digamos, poder mover la cantidad de bienes que se tienen que mover en el futuro, tiene que ser de manera multimodal. En el caso del ferrocarril estamos proyectando que se duplicará el número de contenedores que cruzan actualmente. Creo que ahora hay cerca de 1 millón, va a ser un poquito más de 2 millones en el 2050. No es un crecimiento muy grande. Hay muchas restricciones en términos de infraestructura a cómo se mueve el ferrocarril. Todos los cruces fronterizos son de vía sencilla, lo cual no te permite operaciones simultáneas en ambos lados. Hay una serie de requisitos también para la parte de las revisiones, hay que cambiar a la tripulación, etc. Hay varias cosas que hemos identificado como obstáculos, pero ciertamente la parte de otros modos, incluyendo el marítimo, es muy importante y estamos viendo tenemos las proyecciones de todos estos modos y lo que estamos tratando de desarrollar son políticas que precisamente fomenten el multimodalismo para que, y la redundancia, que es otro de los temas muy importantes, la redundancia de sistemas y de redes, para que si por alguna razón un contenedor no se puede mover por camión, se pueda mover por ferrocarril o se pueda mover por barco o cualquier otra, pero que llegue al destino en el tiempo apropiado. Pero todo eso es muy, muy importante y sí estamos considerando esa parte, aunque les digo, es un poco difícil de nuestra parte asignar esos movimientos a los diferentes modos. Ahí sí me gustaría, si ustedes tienen información acerca de cómo ven el futuro en términos de los movimientos a través de los diferentes modos, estaremos encantados de recibirla. Gracias, doctor. Pues creo que hay información que podemos aportar al respecto. El tema multimodal es un tema no nuevo, pero sí que se le ha prestado más atención de manera reciente y hay que aprovechar esa curva. Y en ese sentido, tenemos que identificar las barreras que tenemos, como tú habías comentado, que han impedido incrementar la participación de esta parte multimodal en términos de complementar la parte ferroviaria con la parte de transporte de carga de camión y, sobre todo, el tema legislativo que decía Francisco, el tema sanitario, el tema de food safety, y es ahí donde hay ejemplos a nivel mundial. Hay un ejemplo de Cool Rail, de un tren de transporte refrigerado en Europa que va de Valencia a Rotterdam, y son ejemplos precisamente lo que decías de cambio de vía, de cambio de multimodal, todos estos temas que los han sobrellevado. Entonces, creo que es un ejemplo de referencia que podemos hacer ante esta necesidad, sobre todo del flujo, pero sobre todo también de los costos, ¿no? que tienen un impacto importante. Y en ese sentido también hay otra pregunta que es muy, muy valiosa en ese término. Francisco hablaba del proteccionismo que fue previo a la apertura comercial y después empezó a regionalizar la parte comercial. Pero ahora con las circunstancias que estamos teniendo de emergencia sanitaria y la reconfiguración económica, ¿qué opinas o qué opinan los dos en relación al nearshoring? Esta necesidad de que Estados Unidos tenga puntos de proveeduría
más confiables y más cercanos, y en este caso, pues México puede ser un actor relevante. Fue lo que pasó en los 80s con la parte de las maquiladoras, pero ahora con términos de infraestructura multimodal, de infraestructura en inversión, en industrial, para el valor agregado de este lado, y no que se vaya la materia prima y le den el valor agregado de aquel lado de la frontera. Creo que es un tema de interés para muchos en el sector agroalimentario. No sé si quieres empezar, Alejandro, o... Claro, sí, perdón, estaba contestando otra pregunta que me habían hecho ahí por el chat. Me tomé el tiempo de hacerlo. Pero sí, digamos, la parte de las restricciones es obviamente importante. Nosotros estamos viendo todo el proceso de cruce. Obviamente no tenemos todos los detalles digamos, todas las partes que se mueven y qué tanto se tarda en una parte en otra, pero sí realmente lo que estamos proponiendo es que se haga ese tipo de estudios. Sabemos que hay demanda por ejemplo, las cadenas de frío, etcétera. Entonces, sabemos que eso tiene que pasar. No se tiene realmente la información a todo detalle, pero sabemos que es algo necesario. Ahora con el tema del COVID y con otros temas, obviamente eso todo está pues en movimiento, pero realmente lo que tiene que hacerse es tratar de ver cuáles son los ajustes que está haciendo la industria. En el caso de ustedes, por ejemplo, cómo están reaccionando a las condiciones actuales para poder prever qué es lo que va a pasar en el futuro y obviamente planear para ese futuro. Así empezaría, eso sería, digamos, el punto de vista nuestro para esa pregunta. Sí, yo coincido con Alejandro. Me parece que en el tema actual, un aspecto que hay que hacer énfasis es la importancia del acompañamiento y alineación de las políticas públicas de los tres países. Hemos visto ejemplos en donde algunas actividades, que desde luego no es el caso del sector agroalimentario, que fue considerado como esencial, hubo otros casos en donde no fue considerado como esencial y hubo una disrupción de las cadenas de proveeduría y de valor. En el ambiente en el que nos encontramos por esta crisis sanitaria y además ante una visión más de bloque comercial o regionalista, me parece que este tipo de planteamientos, Jorge, cobran mayor relevancia. Primero, por un tema de seguridad sanitaria, confiabilidad, y también, pues, ¿por qué no decirlo? Pues seguramente ese tipo de esquemas hacen la diferencia desde un punto de vista agrologístico. Es decir, en la medida que tengas una serie de puntos de nearshoring que te permitan tener una cadena logística bien desarrollada, me parece que te vuelves mucho más eficiente, pero para ello otra vez se requiere una logística e infraestructura, ¿no? Entonces, yo considero que este tipo de esquemas van a tener cada vez mayor importancia y yo insistiría en también voltear a ver algunos otros estados fuera de Texas o de California donde tenemos pues nuestro comercio altamente recargado. Debe de haber otros estados en donde, como lo han hecho algunos productores de granos en Estados Unidos, México y los productores del CNA podrían aprovechar, atender necesidades que hoy día son proveídas por otros países y no por nosotros. Muchas gracias, Francisco. Pues bueno, muchos conceptos y creo que esto da para muchos o muchos más webinars y temas, el tema de la facilitación comercial, las nuevas disposiciones, la conectividad en relación a la cadena de suministro y esta reconfiguración que se está dando en las cadenas de suministro a nivel mundial. Bueno, pues levantar la mano como México, porque tenemos la capacidad. Sí tenemos que fortalecer, como bien dices, Francisco, la relación público-privada en relación a principalmente la parte legislativa, la parte de regulaciones, la parte de protocolos sanitarios, la parte de permisionario,
Entonces, esa parte, pues, será una asignatura que tengamos que estar trabajando como Consejo Nacional Pecuario y, pues, fortaleciendo las alianzas institucionales que tenemos a través también de estos proyectos que nos está explicando el doctor Solís, en donde podemos ser actores y participantes activos para fortalecer la comunicación y la integración comercial entre los dos países. Pues estamos prácticamente en el tiempo. Creo que ha sido bastante ejecutivo y bastante puntual este webinar. Yo nada más agradecerle, antes de darle la palabra a Luis Fernando para el cierre de este webinar, agradecerle a Bosco su liderazgo, agradecerle a Luis Fernando su orientación y siempre que nos facilita los esquemas del CNA para tener estos acercamientos. Y también a nuestros amigos de Soy Logístico, a Pedro Gómez, presidente, a David Martínez, quien es el director general y con quien hemos hecho una buena alianza de comunicación. Ahí estamos como participando en el Plan Nacional de Logística que pronto daremos a conocer. Y la parte también de Gabriela Hernández como directora de marketing que estamos ahí haciendo buena labor. Yo agradecerle a Francisco de Rosenzweig siempre su profesionalismo, su puntual y muy objetivos comentarios, siempre contribuyendo al desarrollo económico de los sectores, en este caso de México, y al doctor Solís, pues por darnos esta pauta y este panorama de las oportunidades que México tiene en relación a un gran proyecto binacional como es el de Texas con los estados fronterizos. Yo agradecerles y a nombre de la Vicepresidencia de Logística, bueno, pues seguiremos aquí en contacto y esperando el siguiente webinar en las próximas semanas. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias Jorge. No, al contrario, gracias a todos, gracias Francisco y Alejandro por la excelente exposición. Comentaba David Martínez en uno de los comentarios del chat de Soy Logístico que pues prácticamente este tema de colaboración entre el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Soy Logístico pues es la punta del iceberg. O sea, iniciamos para realmente poder continuar con toda esta labor. Sabemos de la importancia que tiene el tema de la agrologística, de lo que tiene en el tema incluso del propio TEMEC, que hay un capítulo en que creo que fue una parte de los avances que se tuvieron en todo lo que es el tema de facilitación comercial, de cómo se puede realmente eficientar el flujo de mercancías entre los tres países, cómo podemos aprovechar esas ventajas comparativas que nos da no solamente el tema de la ubicación geográfica, sino también pues, el hecho de contar con beneficios a través de este importante tratado, como ya lo demostró el ser el Telecán y seguramente lo será el TEMEC. Tenemos algunos días que acaba de iniciar el nuevo tratado y que seguramente aprovecharemos esas oportunidades. Y lo otro, pues comentar de que como parte de la estrategia que hemos estado llevando como Consejo Nacional Agropecuario, pues continuaremos con esta serie de webinars de temas de interés del sector. Creo que estamos enfrentando nuevos retos, lo comentaba nuestro presidente Bosco, el tema del mundo, México y el sector agroalimentario será uno y será otro después de esta pandemia, que sí está incluso hasta en la manera de relacionarnos, incluso pues hasta en la realización de estos eventos que los estamos realizando de esta manera virtual. Agradecerles de verdad a Alejandro y a Francisco su participación y reconocer pues el trabajo que Jorge ha estado desarrollando en esta vicepresidencia de agrologística, que es una parte fundamental en lo que tiene que ver la competitividad de nuestro sector agroalimentario, cómo hacemos más eficiente el tema de la logística, de las cadenas productivas, que creo que fue muy interesante el escuchar los comentarios vertidos en este webinar. Y pues sin más, pues de agradecerles a todas y a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Ya les estaremos anunciando los próximos webinars que estaremos organizando. Creo que todos han sido exitosos, no es la excepción.
Y bueno, desearles buenas tardes y que continuemos con esta labor de destacar lo que es la importancia del sector agroalimentario en México y en el mundo. Creo que parte del éxito que se ha tenido en el tema de incluso enfrentar esta pandemia, no ha habido desabasto de alimentos, y eso tiene que ver mucho con un tema de logística, con un tema de que las cadenas productivas de alguna manera están funcionando, pero que con el incremento que se está viendo y lo que nos presentaba Alejandro del incremento de la movilización de todos estos productos, pues tenemos que buscar alternativas y opciones más eficientes y más viables. Pues sin más, agradecerles su atención y los esperamos próximamente en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias Alejandro, gracias Francisco y Jorge, muchas gracias por la iniciativa de realizar este importante webinar. Gracias, Luis Fernando. Gracias a todos y muy buena tarde. Muchas gracias, muy buena tarde. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias.